hallar el subespacio de R3 generado por los vectores A igual a 1, 2, 0 y 2 menos 1, 1. Y el punto B nos pide, ¿el vector U pertenece al subespacio generado por los vectores del conjunto A? Justifique adecuadamente su respuesta. Bueno, vamos primero con el punto A, donde lo que tengo que encontrar es la ecuación del subespacio. O sea, la relación entre los X y Z. Y digo X y Z porque es un subespacio de R3, o sea, formado por 3 variables, donde estos vectores son los generadores. Ojo que generadores y base se parece, pero no es exactamente lo mismo. O bueno, puede que sí sean lo mismo en ciertas circunstancias. Una base es un conjunto de vectores perteneciente a un subespacio que entre ellos son linealmente independientes. Si son dos vectores, que sean linealmente independientes, que no son múltiplos entre sí, como ellos. En cambio, un conjunto de generadores es un conjunto de vectores del subespacio, pero que no tiene por qué ser LI, ¿sí? Entonces, con un generador o con una base de un subespacio, el procedimiento para encontrar una ecuación es plantear la combinación lineal. Tipo, ¿qué significa una base? ¿Cómo formo vectores que pertenezcan a un subespacio si me dan un generador o una base de ese subespacio? Bueno, cualquier vector que pertenezca a un subespacio es una combinación lineal de los vectores de ese generador, o sea, de los vectores de ese subespacio dado. Y una combinación lineal se expresa como la suma de esos vectores multiplicados por un escalar. Entonces, si pongo en símbolos lo que acabo de decir, diría que cualquier x y z que pertenezca a este subespacio se va a poder escribir como una combinación lineal de el primer vector y el segundo multiplicado por algún escalar. Esos escalares los solemos escribir como alfa y beta. O sea que cualquier x y z se va a poder escribir como alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Es decir que literalmente esto significa que si yo tuviera ganas de encontrar un vector que pertenezca a este subespacio, podría reemplazar a alfa y a beta por cualquier escalar que se me ocurra, positivo, negativo, fracción, lo que haya, y hacer la cuenta entre estos dos vectores y obtendría un nuevo vector que pertenece a este subespacio. Ahora, no es lo pedido. Yo lo que quiero es la ecuación que me modeliza a todos los vectores que puedan pertenecer a este subespacio. O sea que no quiero encontrar un x z particular, quiero encontrar la ecuación general. Así que para eso tengo que seguir. ¿Qué voy a hacer? Alfa y beta lo voy a dejar como alfa y beta y vamos a hacer operaciones entre estos dos vectores. Primero voy a hacer el producto de escalar por vector, o sea, una especie de distributiva de alfa por cada componente del vector y beta por cada componente. Digo distributiva entre comillas porque no es una suma de términos como para que sea distributiva, ¿no? Se llama producto de un escalar por un vector, pero si lo querés pensar como distributiva, tan mal no te va a ir. Entonces son todos los x y z iguales a alfa por 1, alfa. Alfa por 2, 2 alfa. Alfa por 0, 0. Y por otro lado tendríamos beta por 2, 2 beta. Beta por menos 1, menos beta. Beta por 1, beta. Luego sumamos los vectores, componente a componente. O sea que me queda que los x y z son aquellos que cumplen con que alfa, con que x es igual a alfa más 2 beta. O sea, sumo componente en x con componente en x. Y se forma la primera componente, alfa más 2 beta. Ahora sumo componente en y con componente en y, 2 alfa menos beta. Y sumo componente en z con componente en z, o sea, 0 más beta, que me da beta. Y finalmente planteo la igualdad. Y digo, bueno, x es igual a alfa más 2 beta. Y es igual a 2 alfa menos beta. Y por último, z es igual a beta. Bien,
Lo que se forma acá es un sistema de ecuaciones, donde las variables son alfa y beta. Y yo lo que quiero hacer en lo posible es eliminar alfa y beta y que me quede una relación entre las x y z. Hay muchas formas de lograrlo. Una forma es triangulando con el método de Gauss. Otra forma es sustituyendo. Vamos a usar la opción 2, ¿sí? Que quizás es la que requiere de mayores razonamientos, porque tengo que avivarme para hacerlo, pero que es la más simple. Porque, por ejemplo, fíjense la tercera ecuación. Me dice que beta es z. Así que yo tranquilamente puedo agarrar la tercera ecuación y reemplazarla, por ejemplo, en la primera. O sea, donde dice beta, reemplazar por z. Acuérdense que mi intención es eliminar alfa y beta, que me queden solamente x y z. O sea que sería ideal que en vez de beta y en vez de alfa aparezca y y aparezca z, o lo que se pueda. Entonces digo, bueno, reemplazo la ecuación número 1 en beta por la ecuación número 3. O sea que si copio la ecuación 1, que es x es igual a alfa más 2 beta, en lugar de beta, borro y sustituyo por z, que es lo que la ecuación número 3 me está indicando. Beta es z. Pero fíjense que ahí todavía me queda alfa. Así que lo que puedo hacer es, en esta ecuación, despejar alfa. O sea, de acá despejar alfa. ¿Qué pasa si despejo alfa? Me queda x, este 2z, que es positivo, pasa restando, es igual a alfa. ¿Y para qué haría esto? Fíjense que ya combiné la primera ecuación con la tercera. Y me falta combinar la segunda. Y bueno, de la tercera ecuación ya tengo que beta es igual a z. Y de la ecuación que acabo de formar, que si quieren se llama ecuación número 4, tengo que alfa es igual a x menos 2z. Así que puedo agarrar la segunda ecuación y reemplazar donde dice alfa por x menos 2z. Y donde dice beta por z. ¿Y qué lograría con eso? Una ecuación que ya no tiene ni a alfa ni a beta, que tiene solamente a x y z. Y esa es la ecuación del subespacio. Entonces, reemplazo en 2 por la ecuación 3 y la ecuación número 4. Le voy poniendo numeritos para que se guíen. A ver que ingreso a alguien más, perdón, ahí está. Entonces, me quedaría, si yo tenía que i es igual a 2 alfa menos beta, esto me quedaría como que i es igual a 2 por alfa, que es x menos 2z. Como alfa está formada por dos términos, tengo que escribirlo entre paréntesis para luego poder hacer distributiva del 2, menos beta. Recordemos de la tercera ecuación que beta es z. Y bueno, acá solamente quedará hacer un poco de paso a paso, un poco de acomodar para que me quede una ecuación un poco más amigable, ¿sí? Que me queden sumas y restas y no multiplicaciones. Y listo, ahí encontré la ecuación de este subespacio. Voy a hacer distributiva del 2, me queda 2 por x, 2x, 2 por menos 2z, que es menos 4z, menos z. Y agrupando menos 4z con menos z, menos 5z. Me queda que i es igual a 2x, menos 5z. Y esta es la ecuación del subespacio. Primera opción entonces, resolver con sustitución. Es decir, me las voy ingeniando para lograr una relación entre las variables. Ahora, vamos con una opción B, para el que quiera seguir como un paso a paso reglado. Pero para la opción B tengo que saber Gauss. Y eso está bien, deberíamos saberlo porque en el primer parcial, sistema de ecuaciones, ha sido un tema bastante trabajado, ¿no? Entonces, otra forma de llegar a la ecuación es triangulando. Voy a agarrar a cada ecuación y la voy a escribir como filas solamente con sus coeficientes, teniendo en cuenta que x y z es la columna de resultados. O sea que la matriz que voy a formar va a quedar escrita de esta forma. Los coeficientes de alfa primero, los coeficientes de beta luego y las respuestas después de
en la columna de resultados, perdón, después de esa rayita que representa la separación entre la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Entonces, la primera ecuación, el coeficiente de alfa es 1, el de beta es 2 y en resultados pondría x. Para la segunda ecuación, para el coeficiente de alfa es 2, el coeficiente de beta es menos 1 y el coeficiente de resultados es y. Y en la tercera ecuación, el coeficiente de alfa no tiene, así que pondría 0. Para beta, 1. Y la columna de resultados llevaría a z. Entonces lo que voy a hacer es arrancar a triangular. Antes de triangular, recuerden de marcar la diagonal principal, que vendría a ser aquella que está formada por la posición de la matriz de coeficientes A1, 1, A2, 2, ¿sí? Los términos que ocupan la misma posición de fila y columna. Marco la diagonal principal y todo lo que esté por debajo de la diagonal principal lo tengo que convertir en ceros. Así que comienzo con este término de por acá. Para convertir en ceros a la fila 2, muchas veces conviene, y la primera columna, conviene usar la fila 1. ¿Sí? Para la columna 1, conviene usar la fila 1. Para la columna 2, para modificar la columna 2, o sea, lograr un 0 en la columna 2, conviene usar la fila 2. Conviene, puedo usar lo que me parezca. Entonces, tengo que pensar una ecuación para lograr un 0 en la posición de la fila 2, columna 1, usando la fila 1. A alguno se le podrá ocurrir, y a quien no se le ocurra, el truquito que les enseño es el siguiente. Pueden, para formar la ecuación, hacer coeficiente multiplicado por fila contraria. O sea, 1 por fila 2 menos 2 por fila 1. Y de esa forma forman la ecuación que seguro hace que esto se convierta en un 0. Así que para modificar la fila 2, voy a hacer 1 por fila 2 menos 2 por fila 1. Y con esa ecuación, sí o sí, logro un 0 en esa posición. Entonces, como voy a modificar la fila 2, mantengo la fila 1, mantengo la fila 3 y aplico esa operación para la fila 2. Entonces, en esta primera columna, reemplazando fila 2 y fila 1 por los valores de la primera columna, me quedaría 1 por 2 menos 2 por 1. Obvio que esto me da 0, así que está armada perfecta esta ecuación porque el término que quería que diera 0, dio 0. ¿Qué hice para que se me perdió? Reemplacé F2 y F1 por el valor de la fila 2 y la fila 1 en la primera columna. Ahora lo hago con la segunda columna. O sea que fila 2 lo reemplazó por menos 1 y fila 1 por 2. Usando exactamente la misma ecuación, esto quedaría como 1 por el valor de la fila 2, que es menos 1, menos 2 por el valor de la fila 1, que es 2. Entonces hago 1 por menos 1, menos 2 por 2, y esto me da menos 5. Siguiente término de la fila 2. Y para la columna 3, bueno, en la fila 2 de la ecuación voy a reemplazar por y en la fila 1 voy a reemplazar por x. Entonces me quedaría que esta ecuación reemplazada por los términos de la columna 3 es 1 por fila 2, que vale y, menos 2 por fila 1, que es x. O sea, y menos 2x. Y eso lo pongo acá. Y menos 2x. Listo. Ahí logré el primer 0 que quería, que es la fila 2, columna 1. Siguiendo con la triangulación, recuerden que la diagonal principal es esta, y todavía me falta lograr un 0 por acá. Vamos a modificar entonces ahora la fila 3. Vamos a formar una nueva ecuación. Voy a borrar los cálculos auxiliares. Misma idea. Como voy a modificar la segunda columna de la fila 3, me conviene usar la fila 2, ¿sí? O sea, fila 2 y la fila que voy a modificar, es decir, fila 3. Entonces, fila 2 con fila 3. Voy a armar una ecuación entre fila 2 y fila 3, pero usando los coeficientes de la segunda columna. O sea que si quieren usar este artilugio matemático que les enseñé, este truquito, pueden hacer lo mismo, pero con el menos 5 y el 1. No van a hacerlo con el 0 porque no tiene sentido. O sea que esto quedaría menos 5 por fila 3
menos 1 por fila 2. Y esa es una ecuación súper válida para modificar la fila 3 y lograr un 0 acá. Sería entonces menos 5 por fila 3 menos, siempre menos, 1 por fila 2. Hoy mi cámara, como verán, no quiere cooperar. Se me está tildando cada un ratito. Por suerte todavía no quedé en ninguna posición media rara, ¿vieron? Entonces, planteo la ecuación y ahora vamos a modificar la fila 3. Con lo cual, a la fila 1 la conservo. A la fila 2 también la conservo. Y voy a hacer las operaciones para la tercera fila. Si reemplazo fila 3 y fila 2 por los valores de la primera columna, la cuenta me va a dar 0 porque eso va a ser menos 5 por 0, menos 1 por 0. Así que el primer término, columna 1, fila 3, es 0. ¿Qué pasa con la segunda columna? Fila 3 toma valor 1 y fila 2 menos 5. Si reemplazo en la ecuación que formé me quedaría menos 5 por 1 menos 1 por menos 5, que esto es menos 5 más 5, que da 0. Y lo que me importa a mí es la tercera columna, que es la relación entre las variables. Entonces, si reemplazo por la tercera columna, esto me quedaría menos 5 por el valor de fila 3 en la tercera columna, o sea, z. Menos 1 por el valor de la fila 2 en la tercera columna, o sea, y menos 2x. Se acomoda un cachito, esto me queda menos 5z, y acá distribuyo el menos 1. O sea que me queda menos y más 2x. Mucho más no puedo acomodar porque los términos no los puedo juntar. Así que nos queda que la última fila tiene como columna de resultados menos 5z menos y más 2x. Una vez que termine en triangular, les tuvo que haber quedado al menos una fila donde la matriz de coeficientes es completamente nula. Y en general, si siguen siempre el mismo paso a paso, esa fila es la última. Esta fila, la que tiene ceros en la matriz de coeficientes, es la fila que me da la ecuación del subespacio. ¿Qué me dice esta fila? Que 0 es igual a menos 5z menos y más 2x. Esta es la ecuación de nuestro subespacio. Y chicos, esta ecuación es la misma que esta. Porque fíjense que si yo en el otro método paso y restando, me quedaría 0 es igual a 2x menos 5z menos y es exactamente la misma ecuación. Así que lo que acabamos de ver son dos métodos para hallar una ecuación de un subespacio a partir de la base. En el punto B me piden que yo corrobore si el vector u, acá, si el vector u, es decir, este vector de acá, pertenece al subespacio. Les voy a enseñar otra vez dos métodos para corroborar si el vector u pertenece al subespacio generado por los vectores del conjunto A. Una primera forma depende de la ecuación. Si yo tengo la ecuación del subespacio, puedo verificar si un vector pertenece al subespacio reemplazando las coordenadas del vector en la ecuación. Simplemente. O sea, tomo el vector u, que es 0, menos 3, 1. Y lo reemplazo en la ecuación. O sea que si la ecuación es 0 es igual a 2x menos 5z menos y, en el lugar de la x reemplazo por 0, en el lugar de la z, reemplazo por 1, en el lugar de la y reemplazo por menos 3, y si reemplazando y haciendo la operación logro que la cuenta me dé 0, o sea que se cumple la igualdad, es porque u pertenece al subespacio. Entonces, esto me queda 0 es igual a 2 por 0, que es el valor de x, menos 5 por 1, menos el valor de y, que es menos 3. Bueno, a ver, me queda 0 es igual a 2 por 0, 0. Menos 5 por 1 es menos 5. Menos 3 es más 3. 0 menos 5 más 3 es menos 2. Caí en un absurdo. Esto quiere decir entonces que u no pertenece, que se escribe así, no pertenece al subespacio A.
re fácil ver la pertenencia con la ecuación. Reemplazo si verifica pertenece, si no verifica no pertenece. Listo. Así de fácil. Claro que acá tenemos un problema. Supónganse que hicieron el punto A. Hallaron la ecuación. Pero como marcan el punto anterior, algún error de signos cometieron y está hermosa pero con un signo mal. El punto A tiene un error. Y el punto B, que es esta verificación, lo hacen con la solución del punto A, van a tener 2 puntos mal. Entonces, como consejo de profe de matemática, es que si es posible, o sea, si hay algún camino para usar los datos dados y no lo obtenido por nosotros, mejor. Aunque ese camino sea más largo, mejor. Porque por lo menos uso el dato que me dieron y no mi posible error. Así que otra forma de corroborar que un vector pertenece a un subespacio es a partir de la combinación lineal. ¿Sí? A ver, el tema es así. Dijimos en el punto anterior que si yo tengo una base de un subespacio, puedo plantear a un vector cualquiera como combinación lineal de los vectores de la base. La base era esta. Y quiero hacer una aclaración con respecto a la primera parte de la explicación de este ejercicio. ¿Se acuerdan que cuando leí este punto, yo les dije, ojo, porque generador y base no tiene por qué ser lo mismo? En este caso el enunciado me está diciendo que esto es un generador. ¿Yo con eso puedo decir que es una base de una? No. Estos dos vectores tienen que ser linealmente independientes para yo decir, ah, este generador es una base. ¿Y cómo me doy cuenta entre dos vectores si son linealmente independientes? Viendo si son múltiplos entre sí. Les doy un ejemplo cualquiera. Supónganse que un vector es el 2, 3, menos 1. Y el otro vector es 4, 6, menos 2. Se ve claramente que este es justo el doble que este. Porque si yo agarro el 2, lo multiplico por 2 me da 4. 3 por 2 me da 6. Menos 1 por 2 me da menos 2. Estos dos vectores no son independientes, porque son múltiplos entre sí. Pero ¿qué pasa con estos dos que me dio el enunciado? Fíjense, para llegar de 1 a 2 debería multiplicar por 2. Pero para llegar de 2 a menos 1 debería dividir por menos 2, no multiplicar por 2. Ya que aunque no se cumpla que todos deben multiplicarse por el mismo número para llegar de un término al otro, listo. Estos vectores son linealmente independientes. Porque no son múltiplos entre sí. Ojo. Este truquito es para dos vectores nada más. Si hay un tercero ya hay que usar la teoría de linealidad. Bueno, son vectores LI. ¿Qué quiere decir? Que este generador es una base. Porque los vectores del generador son linealmente independientes. Bueno, retomando entonces, voy a plantear al vector U, o sea, a 0 menos 3, 1, como combinación lineal de los vectores de esa base. ¿Qué es eso, chicos? Esto. Nada más que en lugar de acá poner X y Z, voy a poner al vector U. De hecho, voy a hacer eso. Me lo robo. Ahí va. Y en lugar de X y Z pongo al vector 0, menos 3, 1. Bueno, ¿cómo voy a ver la pertenencia de U a este subespacio, pero a partir de la combinación lineal? Bueno, voy a buscar obtener alfa y beta y no caer en algún absurdo. Entonces, nuevamente trabajo entre los vectores del lado derecho para formar un único vector y luego poder plantear la igualdad. O sea que este paso a paso de la combinación lineal se hace siempre. Entonces, voy a hacer alfa por 1, alfa por 2, alfa por 0. Beta por 2, beta por menos 1, beta por 1. Hagámoslo rapidito porque ya lo hicimos. Me queda 0 menos 3, 1 es igual a alfa, 2 alfa, 0 alfa, más 2 beta, menos beta, beta. Luego sumo los vectores. Entonces me queda que 0 menos 3, 1 es igual a... Al sumar, acuérdense que suman coordenada a coordenada. O sea, alfa más 2 beta. Punto y coma. 2 alfa menos beta. Y tercera coordenada, 0 más beta.
o sea, simplemente beta. Y cuando lleguen a esta parte, no se olviden que caemos en una igualdad de vectores. Así que eso lo que permite es separar en 3 ecuaciones. La primera para la x, que me dice que 0 es igual a alfa más 2 beta. La segunda ecuación la voy a formar para los términos de las coordenadas en y. O sea, menos 3 es igual a 2 alfa menos beta. Y la tercera coordenada para la z. A ver si me deja cambiar esto. Ahí va. Que me dice que 1 es igual a beta. Bueno, ¿qué se forma cuando planteamos estas igualdades? Un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Con 2 ecuaciones voy a despejar alfa y beta, y con la tercera ecuación corroboro. ¿Sí? Ahí en la tercera, cuando corroboro, es cuando puede ser que se cumpla la igualdad o que caiga en un absurdo. Pero no nos adelantemos. Elijamos las ecuaciones que más nos sirvan, que sean más cómodas de usar para despejar alfa y beta. Obvio que voy a usar la última. Esta ya me está diciendo el valor de beta. Beta vale 1. Divina. Elijamos otra. Por ejemplo, no sé, elijo esta. ¿Qué hago? Sustituyo beta por 1 y me va a permitir esa ecuación despejar alfa. Si quieren elegir esta, da lo mismo. La que ustedes tengan ganas. Entonces me queda menos 3 es igual a 2 por alfa menos beta. O sea, menos 1. Me queda entonces que menos 3 más 1 es igual a 2 alfa. Estoy despejando alfa. O sea que menos 2 es igual a 2 alfa. Pasa dividiendo 2. Y menos 2 dividido 2 es igual a alfa. O sea que menos 1 es alfa. Perfecto. O sea que obtuvimos que para que se cumpla esta igualdad, beta tiene que valer 1 y alfa menos 1. Ahora corroboremos que si yo reemplazo a beta por 1 acá y a alfa por menos 1 acá, esta igualdad se cumple y no caigo en un absurdo. Si se cumple, es porque este vector pertenece al subespacio. Ahora, si yo meto alfa y beta ahí y la igualdad no se cumple, es porque ese vector no pertenece al subespacio. Entonces, reemplazando me queda 0 es igual a menos 1 más 2 por 1. Menos 1 más 2 por 1 da 1 positivo. Me queda 0 igual a 1. Absurdo. No se cumple la igualdad. Por lo tanto, de otra forma acabo de llegar también a lo mismo. A que U, el vector U, no pertenece a A. Así que ahí tienen 2 caminos para verificar si un vector pertenece a un subespacio. Con la ecuación, que es hermosa, es un toque, o bien con la combinación lineal. Este ejercicio dice, dada la familia de vectores de R3A, son 3 vectores que contienen esa incógnita K dentro de ellos, determinar el conjunto de los valores de K pertenecientes a los reales para el cual los vectores de este conjunto son linealmente independientes. Bueno, a ver, para probar si vectores son LI o LD, se plantea la combinación lineal de esos vectores con el vector nulo. O sea, lo que hicimos antes, pero igualando al 0, 0, 0. Acá me quedaría entonces 0, 0, 0 igual a alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Y acá tengo que agregar una tercera coordenada, gamma, por ejemplo, epsilon, la letra que tengan ganas de poner, para agregar a al tercer vector. De esto se pasa a un sistema de ecuaciones homogéneo. El sistema de ecuaciones tiene como variables a alfa, beta y gamma, y resulta que el sistema de ecuaciones puede ser sistema compatible determinado o sistema compatible indeterminado según cómo quiero yo que sean estos vectores. Digo cómo quiero que sean porque como todavía no sé cuánto vale K, puedo forzar el ejercicio a que sean LI o a que sean LD. Para economizar tiempo, porque estimo que sabrán la teoría detrás de esto, porque estamos haciendo un repasito para el examen, les quiero contar un truquito. Esto como acabo de decir, va a formar un sistema de ecuaciones. En el sistema de ecuaciones, cada uno de los vectores va a ser la columna de la matriz de coeficientes.
O sea que con los vectores en columna yo puedo formar la matriz de coeficientes de ese sistema de ecuaciones. O sea, ese sistema de ecuaciones que se va a formar a partir de esto va a quedar formado por los vectores en columna. O sea, K menos K, 1. 1, 1, menos 1. 1, K más 1, 1. ¿Ven? Agarré este vector, lo escribí en columna. Agarré este vector, lo escribí en columna. Y lo mismo con el tercero. Sí, me estoy comiendo pasos en el medio. Estoy contando a qué voy a llegar. Y esto, igualado al 0, 0, 0, que es la columna que no estoy agregando porque al ser nula no haría falta agregarla, puede deducirse en dos tipos de sistemas. Sistema compatible determinado, donde, como es un sistema homogéneo, la solución es el 0, 0, 0, lo cual quiere decir que alfa, beta y gamma toman valor simultáneamente 0 a las 3, o puede terminar en un sistema compatible indeterminado, donde la solución es una relación entre las alfa, beta y gamma. Bueno, y a esto es lo que quiero llegar. Si este sistema de ecuaciones que se acaba de formar es un sistema compatible determinado, es decir, que la solución es el vector nulo, lo que me está diciendo es que la única forma de que la combinación de estos tres vectores dé igual a el 0, 0, 0 es que alfa sea 0, beta sea 0 y gamma sea 0. Eso implica que los vectores son linealmente independientes. En cambio, si yo caigo en un sistema compatible indeterminado, quiere decir que existe un alfa, beta y gamma distinto del 0, 0, 0, que combinados entre sí, o sea, sumando este vector, más este, logran el 0, 0, 0. Eso quiere decir que los vectores entre sí no son independientes. Hay una relación entre ellos para que al sumarlos se anulen. O sea que serían vectores LD. Y resulta que en un sistema compatible determinado, el determinante de la matriz de coeficientes, o sea, el determinante de esto, es distinto de 0. Y en un sistema compatible indeterminado, el determinante de la matriz de coeficientes tiene que ser igual a 0. O sea que, chicos, resumiendo, para hacerlo rápido, cada vez que les den un ejercicio de 3 vectores de R3 y les pregunten un valor de una incógnita para que los vectores sean LI o sean LD, forman una matriz con los vectores en columna y le calculan el determinante, siempre. Entonces, en este caso, voy a plantear el determinante de esta matriz y particularmente, como el ejercicio me pide que quiere que los vectores sean linealmente independientes, le voy a pedir a este determinante que sea distinto de 0. Si me hubiesen pedido LD, le pongo igual a 0 en lugar de distinto. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y bueno, cuando yo resuelva este determinante, voy a llegar a una ecuación que va a contener a K y voy a poder despejar los valores que K no puede valer. ¿Por qué digo no puede valer? Por el distinto. Si fuera el igual, serían los valores que K sí puede tomar. Bueno, ¿cómo resolvemos el determinante? Método de Sarrus, método de Laplace, el método que más les guste. El más cómodo para mí es Laplace, que es el de tapar fila y columna. ¿Se acuerdan ese? A ver, tomo el primer término, tapo la fila, tapo la columna y copio el determinante que se forma al tapar su fila y su columna. O sea, 1, K más 1, menos 1 y 1. Tomo el siguiente término, o sea, tomo a el 1, le cambio el signo por los cofactores, o sea, menos 1, y lo mismo, a este lo multiplico por lo que resulta de tapar a su fila y tapar a su columna. Sin tapar me queda menos K, K más 1, 1 y 1. Y hago lo mismo con la tercera columna. Tomo el 1, tomo este término con su signo y tapo su fila, tapo su columna y formo el determinante de 2 por 2 que se forma
con lo no tapado. O sea, menos k, 1, 1 menos 1. Y esto, que es la resolución de esto, tiene que ser distinto de 0. Continuando, ahora resuelvo los determinantes de 2 por 2. Entonces, esto se resolvía multiplicando en diagonal. Este por este menos este por este. Me queda entonces k por 1, que es 1, menos menos 1 por k más 1. O sea, más 1 por k más 1. Más k más 1. Después tengo menos 1 por menos k por 1, que sería menos k, menos 1 por k más 1. O sea, este por este. Y por último, más 1 por menos k por menos 1, que me queda acá, menos 1 por 1, que es 1. Y esto tiene que ser distinto de 0. Luego, vamos a hacer acá, vamos a acomodar un poquito. Esto me queda k por 1 más 1, que es 2, así que esto me queda k más 2. Por otro lado tengo menos 1 por, esto me queda menos k. Distribuyendo el menos 1 me queda menos k menos 1, más 1 por k menos 1. Esto tiene que ser distinto de 0. Ahora, distribuyendo k, acá me queda k por k, k al cuadrado. K por 2, 2k. Por acá tengo menos 1 por menos k, que es menos 2k, menos 1. Y por último acá me queda k menos 1. Distribuyo el menos 1 y me queda k al cuadrado más 2k más 1 de la distributiva más k menos 1. Y finalmente, ahora agrupo términos. Tengo k cuadrado. Fíjense que puedo agrupar acá 2k más k, que es 5k. Y finalmente acá tengo más 1 menos 1 que se cancelan. Me quedó para resolver una ecuación cuadrática. ¿Qué me quedó? Una ecuación para despejar k. Una ecuación cuadrática, que la puedo resolver con la resolvente o sacando factor común. Porque fíjate que no tengo término independiente. Yo voy a usar factor común. Saco k de factor común. Si hago k cuadrado dividido k, eso me da 1k. Y si hago 5k dividido k, eso me da 5. Esto tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, si como tengo una multiplicación igualada a 0, voy a decir que para que esto se cumpla, o bien esta es distinta de 0, o bien este factor es distinto de 0. Bueno, de la primera ecuación ya tengo que k no puede ser 0. Y la segunda ecuación, despejo, me queda que k tiene que ser distinto de menos 5. O sea que, para que estos vectores sean LI, o sea que este sistema de ecuaciones resulte sistema compatible determinado, k puede valer todos los reales excepto los obtenidos, o sea, menos 5 y 0. Y listo. Una base del espacio formado por todos los puntos del plano A, x y z pertenecientes a R3 tal que menos 2x más 3y más z es igual a 0 es, y nos da opciones. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos un subespacio que se llama A. Para el subespacio, lo que me dieron es la ecuación del subespacio. Recuerden que un subespacio puede estar dado de dos maneras. Con la ecuación, que es lo que me relaciona a las variables de los vectores que forman parte de este subespacio, o me lo pueden dar como base, que son vectores representantes del subespacio. En este caso lo que me dieron es la ecuación del subespacio y yo tengo que hallar la base, o sea, vectores que sean representantes del subespacio. Entonces, tomo la ecuación, que es la ecuación de un plano, como bien nombra este ejercicio, que es menos 2x más 3y más z igual 0. Y lo que vamos a hacer cuando nos den una ecuación es elegir despejar una variable. La idea de encontrar una base es poder ver cómo es una variable en función de las otras. Por ejemplo, de las tres letras que tenemos acá, x y z, la que es más fácil de dejar sola de despejar es la z. ¿Cómo elijo eso? Porque veo que no tiene ningún coeficiente. Bueno, sí, tiene coeficiente. Acá hay un 1, ¿no? Pero me refiero a que hay un 1. No hay ningún número multiplicando que sea distinto de 1. Esa va a ser la letra más fácil de despejar, la más esperable que uno despeje. Y para despejarla, ¿qué hago? El resto las paso para el lado contrario, cambias de signo. O sea que me queda que z
es igual a 2x más 3y. O sea que este subespacio es un espacio del R3, o sea, un espacio formado por vectores de 3 variables, de x y z, donde la z tiene que cumplir con ser 2 veces x más 3 veces y. O sea que, para el que no esté muy interiorizado en el concepto de qué es un subespacio, en particular, este tipo de subespacios que está formado por vectores es un lugar geométrico donde viven vectores que cumplen con cierta condición. Particularmente, este vector cumple con la condición de que z es igual a 2x más 3y. O sea que si, por ejemplo, queremos elegir, esto no es parte del ejercicio, esto es para que se den una idea de lo que estoy diciendo. Si, por ejemplo, tienen un vector b, donde la x vale 1 y la y vale 2, la z tiene que tomar como valor 2 por x más 3y. O sea, 2 por 1 más 3 por 2. 2 por 1 es 2, 3 por 2, 6, 2 más 6, 8. O sea, la z solamente puede valer 8 para que este vector pertenezca a este subespacio. Esa es la idea de un subespacio, ¿sí? Es una porción del espacio vectorial R3 donde se cumple esta condición. Bueno, pero nuestro camino era otro. Nuestro camino no era encontrar un vector cualquiera, era encontrar una base del subespacio. Entonces, una vez que despejamos una variable de la ecuación dada, o si hay más de una ecuación, despejo una variable distinta de cada ecuación, lo que tengo que hacer ahora es plantear el vector genérico. Es decir, ¿cómo son los x y z? O sea, ¿cómo es el formato de los vectores? Bueno, aparentemente x puede tomar cualquier valor, y puede tomar cualquier valor, pero z puede ser únicamente el doble de x más el triple de y. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que hago es, en esta estructura, que es el vector genérico de un vector de R3, como me simboliza el subespacio, voy a reemplazarlo de que despejé. Y como solo despejé z, solo reemplazo z por lo despejado. O sea, 2x más 3y. Bien, entonces, paso número 1, despejo la ecuación. Paso número 2, reemplazo el vector genérico por lo despejado. Si hubiera despejado más de una variable estaría reemplazada por lo despejado. En este caso, solo la z, así que solo quedó z reemplazada por 2x más 3y. Una vez que llego a esta parte, noto que en este vector quedaron dos variables, la x y la y. Eso me obliga a que yo separe en dos vectores. Uno que contenga solamente la x y otro que contenga solo los términos que tienen y. Síganme esta parte. Sería así. X y z va a ser igual a. Primero vamos a formar vectores que contengan solo la x. O sea, de este vector me voy a quedar solamente con los términos que tienen x. En la primera coordenada hay x. En la segunda coordenada, fíjense que x no hay, así que pongo 0 en su lugar. Y en la tercera coordenada dice 2x más 3y, pero me quedo solo con la x, o sea, 2x. Y a este vector que acabo de formar nuevo, le voy a sumar otro vector, pero que contiene solo los términos con y. En la primera coordenada, fíjense que y no hay, así que pongo 0. En la segunda coordenada tengo y. Y en la tercera coordenada, que es esta, también tengo y. Acá, este término, 3y. ¿Qué es lo que acabo de formar? Un segundito, termino de explicar y te respondo. ¿Qué es lo que acabo de explicar? Que voy a formar a este vector como la suma de otros dos. O sea, si yo agarro este vector y le sumo a este vector, se forma este original. ¿Sí? Entonces, fíjense, x más 0, x, 0 más y, 2x más 3y, 2x más 3y. Esa es la idea de la separación, ¿sí? Separar las variables para formar una suma de vectores que no es ni más ni menos que el vector original, ¿sí? O sea, que pueden corroborar si esto lo hicieron bien, si es que al sumarlos se vuelve a formar esto. ¿Y para qué separo? Porque, bueno, de estos dos vectores van a salir la base del subespacio. De este primer vector voy a sacar como factor común de x. Literalmente, voy a sacar la x del vector y voy a quedarme con los coeficientes de cada término con x. Fíjense acá, el coeficiente de esta x es un 1. Acá no hay x, así que conservo el 0.
y el coeficiente de esta x es un 2. Primer vector de la base de este subespacio. Y ahora voy con el otro vector. En el otro vector hay y. Entonces saco factor común de i. Estoy diciendo factor común y voy a poner comillas acá. Porque en realidad no es un factor común, lo que estoy haciendo se llama producto escalar por un vector. Sacando la i planteo el producto del escalar i por el vector de esta base. Y bueno, lo mismo. Me quedo con los coeficientes, o sea, los números que multiplican a la i. En el primer término ni siquiera i, así que bajo el 0. Acá habría un 1, así que bajo el 1. Y en la última tenemos el 3. Y bueno, estos vectores que se formaron a partir de las coordenadas de los coeficientes de x y a partir de las coeficientes de y forman la base del subespacio vectorial. O sea que la base del subespacio A está formada por estos dos vectores linealmente independientes. O sea, el vector 1, 0, 2 y el vector 0, 1, 3. ¡Ay, me equivoqué! Fíjense un error que tuve. No sé, capaz, justo, Ale, me estabas por decir esto y yo te tapé. Mira, miren lo que me equivoqué. Pasó sumando. Y si es positivo, pasa restando. A ver, vamos a corregir el error. Acá quedaría menos 3i. O sea que cuando traspaso esto acá, esto nos queda con un menos 3. Y se acuerdan que el segundo paso había sido que después de reemplazar el genérico, separamos las x por un lado, las y por el otro. Así que este 3 sería menos 3i. Y cuando le saco las y a ese vector, acá me queda menos 3. Así que acá el vector sería con un menos. Ahí va. Ojo con esos errores de distracción. Yo en mi apuro me distraje y puse un más en lugar de un menos. Y listo. Esa es la base de este subespacio vectorial. O sea que el procedimiento para encontrar una base a partir de la ecuación es primero despejar una variable de la ecuación, la que quieran. Después, reemplazar el vector genérico por lo despejado. La x y la y no la despejamos, reemplazamos solo z. Si este vector queda con más de una letra, tengo que separar en un vector por cada letra. ¿Sí? Para cada coordenada separo las x por un lado, las y por el otro. De modo que la suma de estos dos vectores formados sea este original. Y después a cada vector le saco la x y le saco la y. Y me quedan solamente los coeficientes. Y esos vectores que se formaron forman a la base del subespacio. Y listo.